Bienvenidos a un nuevo video en nuestro curso de programación básica aquí en Nogara DevCode. Ya la sesión pasada empezamos con los arreglos o arrays y esta vez nos va a tocar entender un poquito mejor para qué funcionan los bucles y cómo podemos aprovecharnos de los bucles utilizando los arrays. Así que vamos para allá. Ya estando en nuestro Visual Studio Code, lo primero que vamos a hacer es declarar un array, un arreglo. Entonces voy a crear aquí una variable que se va a llamar animales y va a ser igual a un array. Entonces aquí creo mi array y aquí vamos a ver que se pueden acomodar los arrays de una forma un poco más entendible. Por ejemplo, normalmente o anteriormente lo que hicimos fue declarar aquí, vamos a poner perro, vamos a poner otro string que diga gato, otro que diga perico, aquí lo escribí mal, perico, y si te das cuenta, pues bueno, si vamos metiendo más datos, se va a ir haciendo más grande mi scroll y no voy a poder visualizarlo bien. Entonces una forma de arreglarlo es dar un enter e ir acomodando mis elementos de esta forma. Entonces ya sé que este array contiene 3 elementos. Entonces aquí voy a poner otra coma y vamos a ir metiendo más animales, como por ejemplo el puerquito, coma, una vaca, coma, y vamos a poner ya por último una ballena. Le doy guardar. Lo voy a mandar por consola nada más para visualizarlo. Entonces voy a poner aquí animales, le doy guardar y de este lado pues ya me sale mi array con 6 elementos y vienen todos mis ítems aquí acomodados de pues de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos un índice en 0, empezamos en 0 y terminamos en 5. Entonces tenemos en total 6 elementos. Ok. Ahora vamos aquí a nosotros, en vez de mandar animales, vamos solo a obtener un elemento, como ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, para esto tenemos que poner el índice. Voy a poner el 0 y se me va a imprimir solo el primer elemento. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio utilizando arrays. Así que vamos aquí a crear el ejercicio, o más bien vamos a escribirlo. Tenemos que crear un algoritmo, chinga, no sé escribir. Algoritmo, 2 puntos, que lo que va a hacer es imprimir todos los elementos del array, pero tenemos que utilizando un bucle y le doy guardar. Entonces aquí le vas a poner pausa y vas a tratar de resolver este pequeño algoritmo. Tienes que imprimir todos estos elementos mediante consola, pero tienes que utilizar un bucle. Así que ponle pausa y nos vemos en unos segundos, o más bien en unos minutos. Ya estamos de regreso, así que vamos a tratar de resolver este ejercicio utilizando un bucle como nos dice el problema. Entonces, espero que lo hayas podido resolver. Si no, pues bueno, para eso estamos aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a, como siempre, leer primero nuestro ejercicio, vamos a tratar de entenderlo y ya después lo vamos a aterrizar a código. Nos dice que primero tenemos que imprimir elementos. Entonces, eso de aquí ya lo teníamos acá. Ya sabemos cómo imprimir elementos desde un array utilizando los corchetes y su índice. Entonces, eso ya lo tenemos. Nos dice, tenemos que imprimir todos los elementos del array utilizando un bucle. Entonces, tenemos que imprimir todos los elementos. En este caso tenemos 6 elementos. Entonces, necesito ejecutar esta línea de código 6 veces. Entonces, vamos a crear un for. No voy a usar el autocomplete. Ahorita les explico por qué. Entonces, necesito que esta línea de código se ejecute 6 veces. Perfecto. Entonces hay que declarar aquí lo que sería una variable que va a ser nuestro contador length index y lo vamos a inicializar en 0. Y ahora necesitamos que mientras index sea menor que 6, porque necesitamos que se ejecute 6 veces nuestro bucle, index va a ir incrementando de 1 en 1. Entonces le voy a dar guardar y ya imprimí 6 veces la misma línea de código. Pero ahora tengo un problema. Y es que necesito que aquí la primera vez empiece en 0 y después se ponga 1 porque necesito imprimir gato. Después necesito imprimir el que sigue. Entonces vean aquí qué es lo que está pasando. Dejen esto, lo acomodo. Y nosotros necesitamos una variable que vaya de 1 en 1. ¿Y qué crees? El for nos da esa variable. Tenemos un index.
Por eso es que esta variable se llama index y no se llama contador o count o counter, sino que se llama index porque normalmente los for se utilizan para recorrer elementos o para iterar sobre arrays, como es en este caso que necesitamos iterar sobre un array. Lo que queremos hacer es ir en todos los elementos de nuestro array pintando por consola. Entonces lo que necesitamos es que index, vean esto de aquí, antes de que lo hagamos voy a mandar por consola solo el index para que entendamos qué es lo que hace index. Vean, yo le doy guardar, vean qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a comentar esto de aquí que no me sirve en este momento. Index es esta variable de aquí y primero vale 0, luego 1, luego 2, luego 3, luego 4 y luego 5. ¿Y qué creen? Justamente estos son los índices que necesito para iterar sobre animales. Vean, yo voy a entrar a animales y vamos a ver los índices. El índice empieza en 0 y termina en 5. Y justamente son estos elementos que yo estoy poniendo o que tengo aquí. O más bien, estos son los valores que ocupa index durante el bucle. Entonces lo único que tengo que hacer es aquí, en vez de poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, me basta con poner index. Esto lo puedo quitar, le doy guardar. Y vean que ya pude imprimir todos los elementos que tenía adentro de mi array, porque este es el elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y justamente mi index empieza en 0. Entonces empieza 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Ahora, este 6 de aquí nos está indicando que cuando el bucle llegue a 6, pues se detiene, ¿no? Esto ya lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, después de ejecutar esta línea, o sea, si después de yo haber declarado este array, se me ocurre meter un nuevo elemento que se va a llamar array, es igual, no sé qué estoy haciendo, animales, pero en el índice 6 va a ser igual y vamos a meter otro animal, caballo, punto y coma. Entonces vean que ahora me está faltando un elemento, me está faltando el elemento caballo. Entonces lo que tengo que hacer aquí es poner un 7. Y ahora ya tengo el caballo. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a meter más y más y más y más y más elementos y pierdo la cuenta? Bueno, en este caso, en JavaScript específico, hay otros lenguajes de programación que tienen algo muy parecido o muy similar, pero en este momento lo vamos a ver en particular con JavaScript. Si yo accedo al array completo, o sea, si accedo a animales, vamos a recordar que algo que tiene JavaScript es que cuando lo mandas por consola te sale este numerito que dice 7. ¿Ya vieron? Este numerito que dice 7. Y si tú le das clic al array, hasta abajo tenemos algo que se llama length y dice número 7. Entonces, en los arrays, aquí en JavaScript, nosotros podemos acceder a esta propiedad y obtener el número exacto de elementos que hay en mi array. Entonces, vean. Voy a poner a refrescar aquí. Vean, si yo pongo animales.length, me sale el número exacto de elementos que hay en el array. Ya me está diciendo que tiene 7. Aquí tenía 6 y como le agregué otro, entonces en total tengo 7. Entonces con animales.length voy a saber el número exacto de elementos que tengo aquí adentro. Y van a decir, bueno, ¿y todo esto a mí qué? ¿Cómo me afecta esto a mí? Bueno, vean. Voy a borrar este for. Bueno, voy a copiar nada más el console log. Control C. Y ahora sí, voy a borrar mi for. Y vean esto de aquí. Voy a escribir la palabra for. Y esta vez sí voy a usar el autocomplete que me da Visual Studio. Le doy tabulador. Y esto de aquí, bueno, nada más es un pequeño código de ejemplo. Aquí voy a pegar mi console log. Pero vean esta parte de acá. Aquí dice array.length. Esto quiere decir que ya viene por defecto en Visual Studio Code este autocomplete en el que es más recomendado usar .length. Entonces ahora en vez de que nosotros tengamos que estar contando cuántos elementos hay en mi array, simplemente con utilizar .length ya lo arreglamos. Entonces aquí solo hay que cambiar el nombre porque este se llama array y nosotros no queremos iterar sobre array, queremos iterar sobre esta variable que se llama animales. Entonces aquí solo cambio animales, le doy guardar y va a seguir funcionando lo que sería mi código. Y aquí no importa si yo empiezo a declarar más números, por ejemplo, el 7, el 8, el 9, le doy guardar. Ya sé que se va a repetir caballo. Pero vean, bueno, aquí caballo me sale que se pintó 4 veces porque es el mismo valor. Pero si yo entro a animales, vean
que son diferentes elementos. Tienen el mismo valor, pero son elementos totalmente diferentes. Es como si te encontrás una persona que se llama igual que tú. Son personas diferentes, son elementos diferentes, simplemente tienen el mismo valor. En este caso sería pues, el mismo nombre, ¿no? Entonces vean, aquí tenemos un elemento en el índice 6 y se llama caballo o es un caballo. En el 7 también tenemos un caballo, acá también tenemos un caballo y aquí también tenemos otro caballo. Pero son elementos diferentes porque tienen un índice diferente. Es como tener un libro repetido, una playera repetida, un celular repetido, un plato repetido. Porque seguramente tú tienes muchos platos y todos son igualitos, pero son muy diferentes. O sea, son elementos por separado, pero son iguales. Entonces aquí pasa lo mismo. Tenemos valores iguales, pero elementos diferentes. Así que de esta forma es como vamos a estar utilizando o que normalmente se utilizan los bucles. Normalmente los bucles se utilizan, a ver si hay casos en los que se ocupan para hacer diferentes cosas, pero normalmente es para iterar sobre arrays u objetos. Pero bueno, por el momento ya vamos a terminar con lo que serían los arrays, así que nos vemos en el siguiente video.